Cada mes cobras tu sueldo y prometes que esta vez lo vas a organizar mejor. Pero pasan los días y casi sin darte cuenta el dinero se va en facturas, compras impulsivas y pequeños gastos que parecen insignificantes. Llegas a fin de mes con la cuenta temblando y te preguntas, ¿dónde he ido a parar todo mi dinero? La verdad es que no necesitas ganar más para sentirte tranquilo. Lo que necesitas es un plan claro y evitar los errores que te atrapan una y otra vez. En los 3 primeros vídeos hablamos de conceptos clave, la economía y la escasez de recursos, el coste de oportunidad en cada decisión y las bases de las finanzas personales. Hoy vamos a dar un paso más y reunirlo todo en un solo lugar. Este vídeo es tu kit de inicio financiero, donde te voy a contar las 12 acciones prácticas que puedes empezar a aplicar desde ya y también los 8 errores más comunes que debes evitar si quieres tomar el control de tu dinero de una vez por todas. Ahora que ya tienes claro el objetivo de este vídeo, vamos a pasar a la acción. Empezamos con el primer bloque, 7 hábitos para pensar mejor antes de decidir, porque toda buena gestión del dinero empieza en tu forma de tomar decisiones. El primer hábito es el análisis coste-beneficio. Cada vez que enfrentes una decisión importante, párate a escribir qué ganas y qué pierdes, no solo en dinero, también en tiempo, salud o tranquilidad. Por ejemplo, si te planteas aceptar un trabajo extra, pon en una columna lo que ganarías en ingresos y en otra lo que perderías en descanso o en tiempo con tu familia. Verlo por escrito evita que decidas solo por impulso. El segundo hábito es el pensamiento marginal. Pregúntate si un poco más realmente merece la pena. Si ya has trabajado 8 horas, ¿compensa quedarte 2 más? Si ya has comido suficiente, ¿necesitas ese postre extra? Este tipo de reflexión aplicada al dinero te ayuda a no gastar o trabajar de más cuando el beneficio adicional es mínimo. El tercero es el pensamiento a largo plazo. Antes de decidir, piensa si eso que quieres hacer seguirá teniendo sentido dentro de 5 o 10 años. Cambiar de móvil cada año puede darte satisfacción inmediata, pero ¿qué podrías lograr si ese dinero lo ahorras o inviertes a largo plazo? La perspectiva cambia por completo. El cuarto hábito consiste en pararse antes de comprar. Haz de esto un hábito. Cuando tengas algo en la mano, no lo pagues de inmediato. Respira, cuenta hasta 10 y piensa, ¿de verdad lo necesito o es solo un impulso? Esa pequeña pausa puede ahorrarte cientos de euros al año. El quinto hábito es hacer una lista de alternativas. Cuando estés a punto de gastar, escribe al menos 3 cosas distintas que podrías hacer con ese dinero. Por ejemplo, un café de 3 euros, un libro usado o guardarlo en tu hucha. Cuanto más concretas sean las opciones, más consciente serás de tus decisiones. El sexto hábito es calcular el valor futuro de tu dinero aplicando la llamada regla del 72. Si estás pensando en gastar 1.000 euros, calcula cuánto valdrían en el futuro si los invirtieras. Con una rentabilidad media del 6%, en 12 años se duplicarían a 2.000. Pregúntate entonces, ¿de verdad quiero gastarlos hoy o prefiero que trabajen para mí en el futuro? Y el séptimo hábito es decidir conscientemente con la regla de las 24 horas. Para compras grandes, espera un día entero antes de decidir. Muchas veces lo que parecía urgente pierde fuerza al día siguiente y descubres que no era tan importante. Esta simple regla evita la mayoría de las compras impulsivas. El segundo bloque de este kit se centra en organizar tu dinero. Y la primera acción es muy sencilla, controlar tus gastos. Durante un mes anota absolutamente todo lo que pagues y clasifícalo en 3 grupos. Gastos fijos, como el alquiler o la luz, gastos variables, como la comida o el transporte, y los llamados gastos hormiga. Esos pequeños importes que parecen inofensivos, como un café o una suscripción, pero que al final del año pueden sumar una cantidad enorme. Solo con este ejercicio empiezas a ver con claridad a dónde se escapa tu dinero. La segunda acción es págate a ti primero. Esto significa que en cuanto cobres tu sueldo, apartes una parte antes de pagar nada más. No esperes a ver qué sobra a final de mes, porque lo más probable es que no sobre nada. Empieza con un 5% de tus ingresos. Sube al 10 si puedes y apunta al 20 como objetivo ideal. Este hábito, conocido como Pay Yourself First, convierte el ahorro en una prioridad real y no en un accidente. La tercera acción es ordenar tus deudas. No intentes pagarlas todas de golpe ni al azar. Necesitas una estrategia clara. Puedes usar el método avalancha, que consiste en pagar primero la deuda con mayor interés para ahorrar dinero a largo plazo, o la bola de nieve, que empieza por la más pequeña para darte motivación inmediata.
No importa cuál elijas, lo fundamental es que tengas un plan y avances con constancia. La cuarta acción es construir un fondo de emergencia. Este colchón debería cubrir entre 3 y 6 meses de tus gastos básicos. No es dinero para caprichos, sino para protegerte de imprevistos como una avería, un despido o una factura médica inesperada. Tenerlo te da tranquilidad y evita que tengas que endeudarte cada vez que surja un problema. Y por último, la quinta acción de este bloque es definir metas claras. El dinero necesita dirección. Una de las formas más simples de hacerlo es con la regla del 50-30-20. Destina el 50% de tus ingresos a necesidades básicas, el 30% a deseos y el 20% a ahorro o a inversión. Tener un objetivo concreto, ya sea un viaje, una formación o tu jubilación, convierte el ahorro en un hábito motivador y no en una obligación. Estas 12 acciones son la base para organizar tus finanzas y empezar a sentir el control. Y si hasta aquí te está ayudando a mirar tu dinero con otros ojos, suscríbete y acompáñame en este camino, porque aún falta una parte fundamental, conocer los errores más comunes. Porque no basta con saber qué hacer, también tienes que tener claro qué no hacer. De nada sirve tener un plan si sigues cayendo en las mismas trampas de siempre. Por eso, ahora vamos a repasar los 8 errores más comunes que sabotean tus finanzas. El primero es mirar solo el precio inmediato. Muchas veces pensamos, son 20 euros, no es tanto. Pero lo que no calculamos es el impacto acumulado. Ese pequeño gasto repetido cada semana se convierte en más de 1000 euros al año. El error está en no mirar la foto completa. El segundo error es no valorar nuestro tiempo. A menudo trabajamos horas extra para ganar un poco más, pero no consideramos lo que perdemos en descanso o en tiempo con nuestra familia. El dinero puede volver, el tiempo no, y ese coste invisible hace que muchas decisiones financieras no compensen realmente. El tercer error es comprar mal. Solemos decidir entre producto A y producto B cuando la verdadera alternativa es no comprar nada. Por ejemplo, puedes dudar entre un móvil de 800 y otro de 1000, pero la pregunta que deberías hacerte es si de verdad necesitas cambiar el que ya tienes. El cuarto error es olvidar los costes emocionales. No todo se mide en euros. Un trabajo mejor pagado puede traerte estrés y problemas de salud, y una compra impulsiva puede darte satisfacción un día y arrepentimiento durante meses. Ignorar cómo nos hacen sentir nuestras decisiones es una factura que siempre llega. El quinto error es gastar antes de ahorrar. Cobras, pagas facturas, te das caprichos y al final intentas guardar lo que sobra. El problema es que nunca sobra nada. El ahorro debe ser lo primero que apartas, no lo último. El sexto error es vivir a crédito. La tarjeta puede parecer que te da alas, pero en realidad es una trampa. Usarla como si fuera un sueldo extra significa pagar intereses altísimos. Comprar a crédito cosas que no necesitas es una de las formas más caras de perder tu dinero. El séptimo error es no tener un fondo de emergencia. Basta con una avería, un despido o una factura médica inesperada para que todo tu equilibrio se tambalee. Sin ese colchón, la única salida suele ser endeudarse y ahí comienza el círculo vicioso. Y el octavo error es no tener un plan. Vivir sin presupuesto es como conducir de noche sin luces. Puede que avances, pero cualquier obstáculo te deja vendido. Incluso un plan sencillo, como la regla del 50-30-20, ya te da dirección y evita que tomes decisiones impulsivas que se llevan tu tranquilidad. Estos son los errores más comunes y lo importante es que todos tienen solución. Reconocerlos es el primer paso para dejarlos atrás y empezar a construir una relación sana con tu dinero. Como ves, con estas 12 acciones prácticas y evitando estos 8 errores comunes, ya tienes un mapa completo para empezar a tomar el control de tu dinero. No necesitas fórmulas mágicas ni esperar a ganar más. Lo importante es empezar hoy, con lo que ya tienes y repetirlo con constancia, porque las finanzas personales no son números fríos, son la herramienta que te da tranquilidad, seguridad y libertad para construir la vida que quieres. Y ahora te pregunto, de todas estas acciones, ¿cuál es la primera que vas a aplicar? Y de los errores, ¿cuál reconoces que cometes más a menudo? Déjamelo en los comentarios, porque compartir tu experiencia puede ayudar también a otras personas que están por el mismo camino. Si este resumen te ha sido útil, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Seguimos construyendo paso a paso tu educación financiera desde cero.